Próximo disertante es José Michelaud, o Beto, como le dicen. Beto es ingeniero agrónomo de FAUBA y jefe de trabajos prácticos en la Cátedra de Cerealicultura de la misma institución. Cuenta con experiencia en investigación y extensión vinculada a la ecofisiología y manejo de cultivos extensivos, con especial foco en maíz, girasol, trigo y cebada. Participa en proyectos nacionales e internacionales sobre tecnologías de manejo de cultivos, impacto ambiental de la producción agrícola y brechas de rendimiento. Hoy va a estar hablando sobre cómo acortar las brechas de rendimiento de soja, maíz y trigo. Bienvenido, Beto. Bueno, buenos días. ¿Se escucha bien ahí? Bien. Lo primero, vamos a tratar de estabilizar el streaming. Voy a tratar de mantenerme en una zona un poco más. Y me están agradeciendo ahí. Bien. Bueno, primero, gracias por la invitación a toda la gente del semillero Don Lorenzo, Mauro, por el acompañamiento, Dolores. Muchas gracias. La verdad que un placer y un honor poder acompañarlos en el día de hoy. Lo primero que les voy a mostrar está mal. Lo escuché atentamente a Peña recién, sé que siempre hay que escucharlo porque siempre aporta un montón, y me di cuenta que lo que quedarme ahí está mal, así que arrancamos mal. Pero bueno, vamos a tratar de corregirlo en el camino. Cuando queremos estudiar rendimiento de nuestros cultivos y vamos a una nueva zona, a una zona determinada, cualquiera de los cultivos que estudiamos, y analizamos con este caso montones de lotes de esa zona, y miramos los rendimientos, nos vamos a encontrar con algo parecido a eso. Ese gráfico que está ahí que muestra una zona media que más o menos refleja el rendimiento promedio que obtienen los productores de esa zona, pero también encontramos rendimientos bajos y rendimientos más altos. Como consecuencia de esa variabilidad se generan diferencias de rendimiento entre distintos productores, entre distintas situaciones, que denominamos, una palabra que está bastante de moda ahora, brechas de rendimiento. Las brechas de rendimiento no son más que diferencias de rendimiento entre distintas situaciones. Y entonces hay mínimos y hay máximos. Charlaba hace un ratito con Fede Cola que nosotros en este proyecto tenemos cierto objetivo, pero que tendríamos que ver cómo acercarnos a esos máximos extremos que sabemos que están ahí, y en eso tenemos que trabajar. Hoy nos vamos a parar un escalón antes de eso, y ver qué tenemos que hacer para empezar a acercarnos a esos rendimientos máximos. ¿Y qué puse yo ahí? Yo puse que dónde vamos a estar y qué magnitud van a tener las brechas de rendimiento va a depender del ambiente, algo que recién comentó Peña, y del manejo explorado o del manejo realizado sobre los distintos cultivos. ¿Y qué falta ahí? ¿Qué falta? Lo primero que voy a hacer cuando llegue a casa, agregar las personas. Tangencialmente, lo voy a tocar un poquito más adelante, pero es parte de dónde nos vamos a posicionar y de qué rendimientos se van a obtener en una determinada empresa. Depende de las características de esa empresa también, por supuesto, de las personas que forman parte de esa empresa. Bien. Un poquito de teoría, pasamos rápido por acá. Cuando vamos a una determinada zona tenemos un rendimiento extremo, máximo, que solo depende de las condiciones climáticas del sitio, distintas del agua. Radiación, temperatura, concentración de dióxido de carbono, y el techo ahí lo pone el potencial máximo que se puede alcanzar con una determinada genética. Después, un escalón por debajo, esa columna verde que aparece ahí, esa barra verde, está un rendimiento que le llamamos potencial limitado por agua, que básicamente es el potencial que se puede alcanzar en condiciones de secano. Podría ser, con la mayoría de los lotes, situaciones sin riego. Por debajo de ese nivel de rendimiento potencial
limitado por agua, encontramos el rendimiento que llamamos alcanzable, que supone una determinada eficiencia económica en el uso de insumos. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que estamos trabajando en una zona o en un nivel de productividad en el que la respuesta al agregado de las tecnologías que hoy en día utilizamos es todavía elevada. Uno agrega o ajusta un insumo y en general la respuesta va a ser alta. Tratar de ir más allá implica cada vez una menor respuesta y entonces los ajustes tienen que ser más finos. Y por último, el rendimiento actual, que es el que en promedio para una zona están alcanzando los productores de una región. Entonces nosotros nos vamos a concentrar hoy en la diferencia, la brecha de manejo segura de explotar, como puse ahí, que es la diferencia entre el rendimiento actual y el rendimiento que podríamos alcanzar optimizando ciertas variables de manejo de las que ya hoy estamos utilizando. Lo siguiente es que, más allá de ponerle números y valores a esto, lo importante es conocer cuáles son las causas que generan esas diferencias de rendimiento, esas brechas de rendimiento, para saber qué hacer, qué teclas tocar para reducir ese nivel de brecha. Bien, hay muchas formas de estudiar estos temas. Nosotros, a raíz de la base de datos es cada vez más grande, la base de datos de lotes de producción de productores CREA, hoy ya abierta a productores extra CREA, inclusive de otros países, con lo cual tenemos cada vez más casos. Hoy más o menos tenemos 450.000 casos, esos son 450.000 lotes de producción con información de rendimiento, con información de ambiente, con información de manejo, y eso da mucha potencia para hacer un montón de cosas. Por ejemplo, estudiar brechas de productividad en los cultivos. Para este proyecto en particular usamos solamente 5 campañas que suman más de 9 millones de hectáreas en los cultivos de maíz, soja, girasol y trigo. Hoy nos vamos a concentrar en la macroregión centro-oeste, que es básicamente el sur de Córdoba, norte de La Pampa y noroeste de la provincia de Buenos Aires. Nosotros este estudio lo hicimos para todo el país, pero hoy me voy a concentrar en los resultados que más influyen sobre las situaciones y condiciones de esta zona. Trabajamos con varios cultivos, pero a la vez dentro de cada macroregión, como aparece ahí, las brechas las estudiamos en distintos tipos de ambientes. Ambientes de alta productividad, ambientes de potencial medio a bajo y ambientes con influencia de NAPA, que es un factor que en muchas regiones tiene mucha influencia. Bien, primer panorama. Esto es a nivel Argentina, a nivel país, todo lo que estudiamos, primera aproximación de la reducción de ese primer escalón de la brecha. Recuerden que siempre podemos ir mucho más allá, cada vez de una manera un poco menos eficiente y entonces que requiere más ajuste fino, más atención a los distintos procesos y sobre todo cuando se exploran nuevas tecnologías. Bien, en promedio las brechas son algo menores en el cultivo de maíz, principalmente en maíz temprano, son algo mayores en maíz tardío y estamos hablando de, en ese primer escaloncito, unos 1.200 kilos más de maíz en el caso de maíz tardío, 700 y pico en el caso de maíz temprano. Parece gusto poco, eso estamos hablando de incrementos de entre el 7 y hasta el 20% en maíz, y si nos vamos a los cultivos que tienen mayor brecha nos arrimamos a un 30%. Recuerden que es ese primer escalón de alta eficiencia de respuesta al agregado de tecnología o a la optimización de algún proceso. Si vamos al cultivo de soja, ajustar ciertas variables nos permitiría incrementar los rendimientos entre 350 y 400 kilos promedio de la región. Algunos casos con menos brecha, algunos casos con más brecha. Eso es promedio. En el cultivo de girasol cerca de 350 kilos y en el cultivo de trigo valores de brecha de hasta 30% con niveles que superan los 700 kilos por hectárea de brecha. Es el cultivo en donde, de los que nosotros estudiamos, en donde encontramos mayor brecha. Un número rápido que hicimos para el Congreso Nacional de CREA el año pasado fue, bueno, ¿qué pasa si simplemente reducimos la mitad de esa brecha que nosotros calculamos? Si en esos cultivos, que son los principales, reduciéramos la brecha
a la mitad. Hoy Argentina estaría produciendo más de 10 millones de toneladas más de grano. Créanme que ajustando variables básicas de manejo. Bien, y veamos algunos ejemplos. Me voy a detener un poquito más en esta figura, después vamos a ver varias similares, pero para entender qué estamos mostrando. Acá tomé como ejemplo cultivo maíz temprano en esta zona de influencia, pero solamente mirando lotes con influencia de napa, o que informaban influencia de napa. Entonces, estimamos un rendimiento potencial, que no lo informé ahí, pero está cercano a las 14 toneladas de maíz. Un rendimiento alcanzable, por una metodología estadística que no voy a entrar en detalle, estimamos un rendimiento alcanzable, que lo definimos ahí cercano a los 10.000 kilos, y una brecha, que en este caso es de 500 kilos, es decir, aproximadamente un 5% de brecha de rendimiento. ¿Y qué tenemos que hacer para reducir esa brecha? Bueno, en este caso y en este ejemplo, veíamos que hay muchos factores o variables que uno podría ajustar, pero los principales o los de mayor impacto en este caso tienen que ver con la genética y con la densidad de siembra. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, el análisis estadístico nos dice presten atención a la genética y presten atención a la densidad de siembra porque van a tener impacto en la reducción de la brecha. Bueno, cuando uno hace un análisis de campaña de lotes de producción, que no son experimentos de campo en condiciones controladas, se mezclan un montón de cosas. Pero en este caso nos tomamos el trabajo de homogeneizar el manejo para hacer esta comparación. Entonces todos los lotes que tenían manejos distintos, porque se sembraban más temprano, se fertilizaron con más nitrógeno o menos nitrógeno, lo que fuera, los descartamos y nos quedamos con un grupo de lotes que eran manejados de la misma manera, dentro de ciertos límites, dentro de ciertos rangos, y donde la única diferencia era la densidad, ¿no? Entonces, la comparación visual que estamos viendo ahí, que en el eje X tenemos rendimiento, o sea, más a la derecha, más rendimiento, vemos que a igualdad de manejo dentro de ambientes con influencia de napa, en esa zona tenemos una magnitud de efecto de la densidad de unos 1.200 a 1.300 kilos por optimizar la densidad. Acá hay valores gruesos, fíjense, la curva ya más amarilla, por los lotes que sembraron más de 7 semillas por hectárea, el promedio me daba cerca de 8 semillas por hectárea, y todos los lotes que sembraron menos de ese rango, que en promedio eran cerca de 6 semillas por hectárea, tuvieron esa diferencia de rendimiento. No es un experimento de campo en condiciones controladas, pero es una buena señal de por dónde puede estar pasando la cosa. Bien, veamos ahora otro ejemplo, también maíz temprano, pero en ambientes ya no con influencia de napa, sino con un poquito menor potencia, potencial alto o potencial bajo, donde veíamos que los rendimientos ya alcanzables están un escaloncito por debajo, 9.800 y 8.500 kilos en el caso de los ambientes de bajo potencial, que los usuarios registran como ambientes de bajo potencial. Y entonces de vuelta aparece la genética como factor clave y aparece la nutrición. Empieza a aparecer la nutrición en maíz, ¿no? Y entonces en esos ejemplos vemos la magnitud del impacto de optimizar, llamamos híbridos óptimos para la zona, donde la elección de híbridos denominados óptimos podría tener un impacto de 600 kilos en este caso, o la nutrición adecuada del fósforo, que en general viene asociada con el nitrógeno, también podría tener un impacto promedio de cercano a los 1.000 kilos. Y acá hago una aclaración. Si bien nosotros limpiamos la base y comparamos cosas relativamente similares, de vuelta, no son ensayos de campo. Creemos que, y estamos convencidos de que hay que complementar aproximaciones. Acá estamos analizando lotes. ¿Qué tenemos que hacer para elegir el híbrido? Ir a la base de datos de lote de producción con fuerte variabilidad o apoyarnos, por ejemplo, en ensayos que realicen las distintas empresas o distintas instituciones, INTA, universidades, empresas privadas, y creo que ahí está la respuesta, ¿no? Los lotes, los resultados de los lotes nos dan una señal, el ajuste fino lo tenemos que basar en experiencias y aprendizajes locales. Bien, pasemos a maíz tardío.
no lo comenté, pero lo comenté al principio, pero en resumen, las brechas en maíz, maíz temprano son un poco más bajas. Fíjense, maíz tardío. Ahí ya tenemos en términos porcentuales 25% de brecha de rendimiento. Cerca de vuelta, rendimiento alcanzable 10.000 kilos aproximadamente, pero 2.600 kilos de brecha. Y eso es un 25%. Esto lo vimos en varias regiones. En general, el maíz temprano, o el maíz de siembras tempranas para las distintas regiones, aparentemente ya está más cerca de tener un manejo relativamente optimizado, y el maíz tardío en muchas zonas todavía estamos aprendiendo a hacerlo. Todavía tenemos que entender un poco más cómo manejar la densidad, cómo manejar la fertilización y cómo manejar la genética, hablando siempre de factores gruesos, ¿no? Y esto se repite bastante en las distintas macroregiones. Bueno, en este caso, densidad, genética y nutrición fueron las claves para reducir la brecha. Ahí tenemos algunos ejemplos de la magnitud de impacto del ajuste de cada una de esas variables, 1000 kilos por densidad. La genética, acá llamó la atención porque en general se esperan efectos un poco menores, pero en el set de datos que comparamos nos dio esa magnitud de cercana a los 2000 kilos por la correcta elección de la genética y, por supuesto, el correcto manejo de esa genética para que pueda, como aclara Peña, expresar ese potencial. Bien. Y si nos vamos a ambientes de bajo potencial, bueno, ya el alcanzable está un poco más bajo, 9100 kilos para maíz tardío. De vuelta a la brecha, fíjense, 25%, que significan unos 2300 kilos de maíz. Y fíjense las variables, ¿no? Empezamos a repetir cosas. Densidad de siembra, genética, nutrición. En este caso aparece el azufre, pero siempre nitrógeno, fósforo y azufre son variables clave para ajustar la nutrición. Por supuesto, otra aclaración, nosotros analizamos variables de manejo que están en la base de datos. Si aparece una nueva tecnología o de acá a, no sé cuáles son las expectativas de Sidmatrix, por ejemplo, pero si en 5 años tenemos muchos lotes tratados con esa tecnología, y bueno, vamos a poder seguramente ver el impacto de esa tecnología y dar un paso más en reducir o acercarnos a esos potenciales de rendimientos a los que podemos aspirar. Bien, vamos a soja. El cultivo de soja, en este caso, también tomé como ejemplo ambientes con influencia de napa, rendimientos alcanzables de 4.300 kilos, brecha de 530 kilos, eso es un 12%. Y de vuelta claro, ¿no? Porque rendimiento alcanzable 4.300 kilos, pareciera poco, ¿no? Para soja en ambientes con influencia de napa. En la base de datos tenemos ejemplos de rendimientos de 6.000 kilos, que son casos, por supuesto, con muy baja frecuencia. El promedio está cercano, en este ejemplo, está cercano a los 3.700 kilos, promedio de la zona, y en el medio, por una metodología estadística que ahora no viene al caso, encontramos esos niveles de rendimiento alcanzable que coinciden más o menos con lo que dicen otras metodologías, otras aproximaciones. ¿Se puede obtener más rendimiento que ese alcanzable? Sí. ¿Se obtiene? Sí. Lo vemos en la base de lotes. Pero en promedio podemos estar hablando de esos rangos. Por supuesto, los que tengan niveles más elevados tendrán menor brecha para reducir, estar más cerca de ese alcanzable. Los que tengan rendimientos inferiores al promedio estarán más lejos de esa brecha y tienen más para ganar optimizando estas cuestiones que aparecen ahí. Fíjense, en este ejemplo de soja empieza a aparecer la fecha de siembra como variable de manejo para optimizar, y en general, salvo en algunas zonas, en general las siembras tempranas son las que ayudan a reducir la brecha de rendimientos, y en varias situaciones la aplicación de fungicidas, siempre respondiendo a un monitoreo y a algún indicador que defina que es importante aplicar fungicidas, también tendría impacto. Y entonces ahí vemos, por ejemplo, el efecto de los ajustes en la fecha de siembra y sembrar, en este caso, los lotes antes del 10 de noviembre dentro de ciertos rangos, tendría una ventaja sobre los lotes sembrados de manera tardía, que los lotes sembrados de manera tardía, por supuesto que incluye lotes de siembra muy tardía, que seguramente son los que terminan influyendo sobre
la productividad de esos planteos. Si vamos a soja en ambientes de potencial alto, vemos que la elección de la genética, que eso implica en general también adaptaciones del grupo de madurez, genética y grupo de madurez van de la mano. No es necesariamente el nombre y el apellido de la genética, sino que a veces el ciclo es lo que más termina pesando. Bueno, en esos ambientes de alto potencial, la utilización de grupos 4 pareciera la mejor opción, y cuando vemos cómo se manejan los distintos lotes, la primera columna muestra lotes, el manejo de grupo de madurez en lotes en los que el rendimiento fue bajo, o el manejo de grupo de madurez en los que el rendimiento fue medio, o el manejo de grupo de madurez en lotes que estuvieron cerca del rendimiento alcanzable o mayor. Y lo que vemos es que justamente aumenta la proporción de grupo 4, en este caso son los 4 largos y los 4 cortos, y baja la proporción de grupos 5 o grupos más cortos, algunos grupos 3. Ya si vamos a ambientes de bajo potencial de soja, en soja la brecha es más o menos estable en entre 12 y 13%. Grupo de madurez, fecha de siembra, nutrición, y en este caso también aparece antecesor, son las variables que permiten reducir la brecha. En el caso de fósforo, con mucho impacto, sabemos que hay una deuda en el manejo de fósforo en muchas zonas, y eso es algo a revisar. Y de vuelta la fecha de siembra aparece como variable clave. Si vamos a soja de segunda, ya las brechas son bastante más variables, los rendimientos son más bajos, rendimiento alcanzable de 2.700 kilos aproximadamente, con brechas de entre 2 y hasta un poco más de 11%. Y dentro de las posibilidades de esos planteos, anticipar la cosecha y sembrar lo más temprano posible es lo que en general tiene más impacto, por supuesto dentro de las posibilidades logísticas y propias de cada región. Y vuelve a aparecer los fungicidas como variable clave para optimizar el manejo y reducir la brecha. Y por último, yendo al cultivo de trigo, en ambientes con influencia de Napa, establecimos un nivel de rendimiento alcanzable cercano a los 5.300 kilos, una brecha de más de 1.000 kilos, 1.100 kilos aproximadamente, que significa un 21% de brecha. El cultivo de trigo, recuerdan, es el cultivo en donde encontramos más para corregir, más para ajustar. Y entonces vemos que la nutrición, y no aparece en este ejemplo, pero la nutrición principalmente y luego la genética son las variables clave para ajustar en el cultivo de trigo. Si vamos a ambientes de potencial alto y bajo, nuevamente la nutrición es lo que aparece como variable clave para reducir la brecha. Sabemos que hay otra deuda en el manejo de la fertilización de las gramíneas en general, y es lo que vemos en los datos que analizamos de los productores de CREA en este caso. Bien, y ahí tienen alguna idea de la magnitud de impacto de una optimización o una mejora en el manejo de la fertilización. Lo importante es que podemos mejorar los rendimientos ajustando algunas cuestiones básicas, y una vez que estemos en esos niveles de rendimiento, más cerca de esos niveles de rendimiento alcanzable, podemos pensar en el aporte de distintas tecnologías o en la optimización de algunos procesos que nos permitan ir acercándonos a los rendimientos potenciales que también tenemos estimados, por lo menos los potenciales en secano, ¿no? Bien. Resumen esta parte de cómo podemos hacer para reducir la brecha en cada uno de los cultivos que estudiamos. Bueno, si vamos al cultivo de maíz temprano, para esta zona encontramos que con pesos iguales o similares, la elección de genética, el manejo adecuado de la densidad para esa genética y para cada condición, y el manejo adecuado o la optimización del manejo de la nutrición, principalmente nitrogenada y fosforada, en el caso del maíz, son las variables en las que todavía vemos una deuda para corregir y acercarnos más a los rendimientos. Quizás con mayor peso de la genética, recuerdan que en maíz tardío, la brecha más grande, todavía pareciera que tenemos que aprender a hacerlo un poquito mejor, aprovechar esa estabilidad que aportan los sistemas de siembra tardía, y entonces aprender un poco más del manejo de la densidad, principalmente,
elegir la genética adecuada para esas siembras tardías y la nutrición. En trigo, en el cultivo de trigo, principalmente la nutrición es el factor o la variable que nos permitiría reducir la brecha y en parte con algún aporte de la genética. Y en el cultivo de soja aparece la fecha de siembra, tanto en soja de primera como en soja segunda, en general siembras tempranas, la genética en combinación con el grupo de madurez y siempre respondiendo a una condición, siempre respondiendo a un monitoreo, la utilización de fungicidas. Fíjense que estamos hablando de variables bien básicas, ¿no? Pero falta corregir algunas condiciones de manejo. Bien, si vamos a nivel de Argentina, como para comparar nuestros resultados con lo que encontramos con los cultivos en general, bueno, ahí me faltan algunas letras. En el cultivo de soja encontramos de vuelta, ya estamos hablando de Argentina. La fecha de siembra, la utilización de fungicidas, la genética y el grupo de madurez. Y eso se repite también para los cultivos de soja de segunda. En el caso del maíz, la genética y la elección de la densidad junto a la nutrición. Y en el caso del trigo, que es la torta que faltaba, de vuelta ahí lo principal es la nutrición y la genética. Bien, vamos a resumir esta parte. Después les quiero comentar algo más. La brecha de rendimiento de maíz temprano va de 1 a 8%, brecha de rendimiento respecto al alcanzable. Tenemos mucho más brecha por explorar. Pero ese primer escaloncito va de 1 a 8%. El maíz tardío es más grande, entre 15 y 25%, que son entre 400 kilos de maíz temprano, 2.000 kilos de maíz tardío. En soja de primera la brecha está cercana al 12%, que son entre 450 y 500 kilos de soja. Y en soja de segunda es mucho más variable, en algunos casos más ajustada, y va de 50 hasta 550 kilos. En trigo, la brecha va desde los 400 a los 1.100 kilos, es el cultivo en donde más brecha encontramos, y eso es entre un 11 y un 20% de brecha. Y algo que encontramos acá y en otras zonas es que para todos los cultivos las brechas más altas se observan en los ambientes con influencia de napa. Y eso significa que no estamos aprovechando de la mejor manera el aporte que puede hacer la napa al sistema y a la productividad en general. En muchos casos sí, pero en muchos otros no. Entonces sabemos que hay margen para reducir la brecha. Respecto a cómo lo hacemos, bueno, repasando un poco lo que hablábamos recién, cultivo de maíz, puede ajustarse, reducirse la brecha ajustando la densidad de siembra, la genética y la nutrición, nitrogenada, fosforada principalmente, y en algunos casos el azufre, eventualmente el zinc, pero no estaba informado. En soja, la fecha de siembra, en combinación con la genética y el grupo de madurez, son variables que van de la mano, y la utilización de fungicidas en los casos en los que merezca y valga la pena. Y en trigo, la nutrición, sin duda, nitrogenada y fosforada, y la fecha y la genética. Y un detalle es que muchas o algunas de las variables que permitirían reducir la brecha no tienen que ver con tecnologías de insumos o con aplicar más un insumo, en algunos casos sí, como por ejemplo la nutrición, pero en otros casos tienen que ver con procesos. Y entonces el costo económico de reducir la brecha no necesariamente siempre es más plata. Bien, pero todo esto es importante analizarlo y entenderlo en el contexto de cuál es la condición o cuál es la situación de cada lote o de cada zona dentro de una macrorregión. Pero en general tenemos que pensar a nivel de lote, no es para todos lo mismo. Sabemos que con el manejo previo, sabemos que por características propias de una zona, la condición de los lotes puede ser distinta, por ejemplo, entre lotes vecinos. Y entonces es importante saber que de alguna manera podemos incidir sobre la estabilidad de los sistemas y a nivel de cada uno de los lotes, ¿no? Entonces acá recurrí a un trabajo que
que hicimos en CREA ya hace unos cuantos años con Ariel Angeli, que es el proyecto Rotaciones de CREA, ¿no? Entonces, se los cuento más o menos simple. En este trabajo lo que se hizo fue analizar el impacto del antecesor inmediato o de los antecesores inmediatos, mirando no más allá de las 3 campañas anteriores, ¿no? ¿Y qué encontramos? En general, fíjense la figura del medio, son años de característica niña, en donde se ve que los colores están menos superpuestos. Hay un azul que se va más para la derecha y un rojo que se viene más para la izquierda. El rojo es una monocultura de soja de 3 años de soja sucesivos, esos planteos. ¿Y qué pasa con ese rojo? Que en general, en años niña, donde tiene más impacto, el rendimiento de la última soja sembrada, o que le sigue a esos 3 años de soja, es de 12% por debajo de una rotación que más diversa, en el sentido que tiene un antecesor distinto, ¿no? La misma condición de año, en las mismas situaciones, si viene de 3 años de soja, va a tener un 12% menos de rendimiento que si viene de un cultivo distinto. Haciendo lo mismo, ¿no? Si, al contrario, uno siembra soja sobre un antecesor distinto de soja, y bueno, en este caso, el rendimiento en un año niña, un año relativamente seco, va a estar casi 4% por encima del promedio. Entonces lo que hacemos y el impacto de lo que hacemos va a depender de la condición de cada lote. Y estamos ya hablando de deterioro, algo que vamos a encontrar cada vez más seguido. Bien, si miramos algunos años más, miramos por ejemplo 6 o 7 años de la rotación y lo analizamos en términos de los últimos 6 o 7 años. ¿Cuántas gramíneas se hicieron en los lotes? Bueno, y ahí lo que encontramos, de vuelta, en años niña, el impacto se marca más que en años niño o en años neutros. O sea, cuando el clima aprieta, es cuando salen a jugar estas cuestiones o estos efectos. Fíjense, 40-60% gramíneas en la rotación, entre 40 y 60% gramíneas en la rotación, en años niña se puede obtener 25% más de rendimiento que si tuviera entre 0 y 20% de gramíneas en la rotación. Y esto sale de casos reales, estos son lotes reales. Si venimos con 6-7 años en los que solo el 20% o menos tuvo gramínea, voy a tener, según estos datos, 25-23% menos de rendimiento. 40-60 parece ser un óptimo, porque si nos vamos de 60 a 100 y lo comparamos con 40-60 casi no hay diferencias. Entonces 40-60% de gramíneas en la rotación es lo que genera alguna condición de lote que permite tolerar mejor los años adversos, años de sequía, años niña, como aparece ahí. Y esto muestro un ejemplo que es local, pero esto lo estamos estudiando en distintas zonas y se ve siempre lo mismo. Hay un trabajo que publicamos el año pasado, ya con los datos de toda Argentina, en donde, lo resumo, tener más diversidad, si nos movemos hacia la derecha en esos gráficos, significa rotaciones más diversas, con más cultivos, mirando un periodo de cercano a los 15 años. Vemos, por un lado, que hay una reducción en el impacto ambiental, probablemente sistemas que requieren menor aplicación de algunos insumos, por ejemplo, ligados a la protección del cultivo. Pero además, si miramos el cultivo de maíz, la línea naranja que aparece ahí, lo que nos muestra es que en años secos los rendimientos se pueden acercar a los rendimientos obtenidos. En años húmedos, en años con mejores precipitaciones, sí mejoramos o ampliamos la diversidad de las rotaciones. Cuando tenemos rotaciones más diversas, contribuimos a estabilizar
el sistema y que un mismo cultivo, un mismo lote, un mismo manejo tolere mejor esa sequía, por la condición que generó el manejo previo. Bien, y lo que vimos es que no hay mucho más para hacer que mejorar las entradas de carbono al sistema. ¿Cómo lo mejoramos? Con la inclusión de gramíneas en la rotación, que eso aporta no solo cantidad, sino calidad de rastrojo. No hace falta que sea pasar a monocultura de gramíneas, situaciones intermedias balanceadas con leguminosas, por ejemplo, parecen ser la mejor combinación. Las salidas van a seguir estando, con lo cual no hay mucho para trabajar ahí, pero sí en las entradas. Y no solamente se trata de qué cultivos elegimos, qué proporción de gramíneas, sino cómo manejamos esos cultivos. Una intensificación tecnológica de esos cultivos seguramente va a mejorar la provisión de carbono al sistema y entonces en mediano, largo plazo se puede contribuir a mejorar la condición y estabilizar esos sistemas y que cuando venga un año malo, un año de sequía, tolere mejor esa condición adversa. Bien, volvamos al principio. No necesariamente la estrategia en la condición actual y en la situación actual y cómo venimos manejando nuestros lotes, no necesariamente la estrategia tiene que ser vamos siempre a agregar más tecnología, más insumos, más todo para seguir aumentando los potenciales y acercarnos a los potenciales. A veces se trata de estabilizar los sistemas con las rotaciones, con la tecnología, para mejorar los pisos de rendimiento. Una mejora en los pisos de rendimiento, subir los pisos de rendimiento. Un hito fue la inclusión de maíz tardío en los planteos de las distintas zonas, ¿no? En donde quizás los potenciales se mantuvieron, pero se elevaron los pisos de rendimiento. Y entonces eso también va a tener impacto en el rendimiento promedio y también va a tener impacto en la reducción de la brecha. Los rendimientos máximos también van a aumentar en una zona, pero lo importante es que tenemos que entender que el manejo debería adecuarse a la condición y a la situación de cada lote. Después de 30 o 40 años de agricultura nos vamos a encontrar muchas veces con lotes con cierto nivel de deterioro y lo que tenemos que trabajar es en cómo mantener y posiblemente mejorar esa condición para que después, cuando vengan los años malos, pasarlos mejor y que haya cada vez más respuestas a la tecnología. Un lote extremadamente deteriorado, no importa lo que haga, la respuesta al agregado de tecnología va a ser siempre baja. Eso está súper estudiado. Y esto se ve cada vez más. Dos conceptos más y terminamos, que tienen que ver con algo que nos presentaba Fernando Andrade en un libro por allá por 2016, Los desafíos de la agricultura. Estamos en la época de la eficiencia, sin nunca dejar de trabajar en vamos por más, en cómo aumentar los potenciales. Eso siempre eso lo tenemos claro. Pero las condiciones económicas, las condiciones del estado físico y de deterioro de algunos lotes nos lleva a, bueno, pensemos en un posible salto de curva, como planteaba Fernando Andrade, que es ese salto de curva. Si nos mantuviéramos siempre dependiendo de agregar cada vez más recursos para llevar más rendimiento, no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar a nosotros, no le va a alcanzar al planeta. Entonces tenemos que pensar en tecnologías que permitan generar un salto de curva en la productividad para producir lo mismo con menos recursos o producir más con la misma cantidad de recursos que estamos utilizando hoy, o producir más de una manera más eficiente. Entonces eso va a permitir agregar más recursos para ir acercándonos a los potenciales. Y lo otro es que hay un proyecto que trabajamos con agricultura de precisión, en CREA también, en donde sabemos y entendemos, pero estamos midiendo en las distintas zonas qué impacto tiene hacer manejo variable de los lotes, y vemos que en muchas situaciones pasar de manejo fijo a manejo variable a veces implica bajar la cantidad de insumos que utilizamos, pero siempre con más rendimiento o quizás rendimientos similares pero gastando menos. Entonces son tecnologías que nos hacen meternos ya no en un lote sino dentro de distintos sectores del lote para optimizar el manejo y generar mejores resultados. Bien,
La sostenibilidad de los sistemas productivos en términos físicos, económicos y también ambientales tiene fuerte relación con la diversidad de los cultivos. Rotaciones variadas van a permitir sostener mejor la productividad en años complicados. Sin perder de vista las particularidades de cada cultivo y de cada situación, la sostenibilidad de los sistemas productivos va a depender del manejo de las rotaciones, sin dejar de lado cuestiones que tienen que ver con diversificación de riesgo, que decide cada empresa, y después las posibilidades, según la realidad, posibilidades logísticas, equipos de trabajo y demás de cada una de las empresas. El proyecto Brecha nos dio un buen panorama de la magnitud de la brecha que podríamos reducir de una manera más o menos simple y señales claras de cuáles son las variables sobre las que trabajar para continuar en un camino de optimización del manejo que nos permita seguir incrementando la productividad y no olvidar nunca que tenemos más rendimiento para ir a buscar, pero tenemos que trabajar en las cuestiones básicas que todavía sabemos que hay deuda en esas variables. Bien, gracias.